nuestra clase número 20 trata dos cosas importantísimas sobre cómo determinar si una asociación converge o no converge, ¿ya? Son herramientas que tenemos para decidir sobre la convergencia. La última sesión planteamos herramientas para calcular el límite en caso de que fuese convergente, pero una pregunta también interesante es decir, ¿cuándo algo converge o cuándo algo no converge? ¿Ya? Y aquí tenemos algunos teoremas, ¿ya? Que nos van a permitir decidir sobre la convergencia o divergencia de ciertas sucesiones. Le hago una pregunta para partir. ¿Tiene, o de lo que ha estudiado, tiene usted alguna idea o algún teorema que ya le permita decir que algo sea o no convergente sin calcular el límite? ¿Podría repetir la pregunta, profesor? Ya. La pregunta, mire, son dos cosas. Una idea es la de convergencia y la idea de límite, pero de cálculo. ¿Ya? Sabe que estas dos ideas son muy cercanas, es decir, una sucesión es convergente cuando ella tiene un límite que es un número real. Y si tiene límite que es un número real, digo que la sucesión es convergente, ¿sí? Pero son aspectos diferentes. Yo puedo calcular el límite y con eso mostrar que la sucesión es convergente, o simplemente mostrar que la sucesión es convergente, ¿sí? Convergente se escribe así. Límite cuando n tiende a infinito de x sub n menor que infinito, ¿ya? Es decir, hay un límite, ¿ya? Pero no sé cuál es, ¿ya? Cuando yo garantizo que hay un límite, aunque no sepa cuál es, estoy analizando la convergencia, ¿sí? Si yo sé calcular el límite, bueno, estoy haciendo otra cosa. Entonces, hay teoremas que le dicen cómo calcular los límites, que aquí tiene el álgebra de límite, y hay teoremas que le dicen cuándo una asociación es convergente o no, sin referirse a cómo calcular el límite. Entonces yo le pregunto, ¿conoce alguna herramienta en ese sentido que le permita decir cuándo una asociación es convergente o divergente sin calcular el límite? Profe, el cero aniquila viene dentro de álgebra de límites, ¿verdad? Sí, viene dentro de esto, de saber cuál es el límite. Hasta ahora creo que no hemos visto teoremas sobre convergencia de por sí. Ya. Claro, se ha dado poco énfasis, pero hay uno de las subsucesiones. Toda subsucesión, si en una sucesión es convergente, entonces toda subsucesión es convergente al mismo límite. Y si toda subsucesión es convergente, es porque la sucesión es convergente. Ese habla de convergencia. ¿Ya? ¿Verdad? Ya. Esa es la única. Pero lo otro, álgebra de límite, Severo aniquila, son para cálculo de límite. ¿De acuerdo? Entonces, hoy día vamos a estudiar dos herramientas, dos teoremas, que tienen que ver con la convergencia. Cuando algo converge o no converge. ¿Ya? Veamos. Teorema del acotamiento o del sándwich. Esto ya se lo había adelantado yo, ¿cierto? Teorema del sándwich. ¿Usted se imagina un sándwich? Imagínese un sándwich, un emparedado, como dirían, o la torta de jamón del Chavo. ¿Qué tiene la torta de jamón del Chavo? ¿Jamón? ¿Cómo se Podríamos hace? decir que tiene, O sea, jamón, fiambre, Ya, tiene jamón. Tiene jamón. ¿Qué más tiene? Pan. Pan. Pan aquí. pan. ¿Sí? Pero Tiene que el pan también tiene harina, po. Ya, pero tiene pan. Pan arriba, ¿cierto? Tiene un jamoncito. ¿Y qué más? Y tiene un pan abajo. Sí. ¿Sí? Ya.
El teorema Pan del batido. sándwich, pan batido, por supuesto, batido, francés, marraqueta, como No, quiera profe, llamarlo, no. Ah, ya. ¿ya? Un sándwich, en definitiva. Entonces, ¿por qué se llama así? Bueno, porque nos interesa estudiar el jamón del sándwich, ¿ya? Sabiendo cuál es el pan de la tapa superior y el pan de la tapa inferior, ¿ya? Si el sándwich es un sándwich de jamón, el jamón siempre va a estar entre medio de los dos panes, ¿sí? Si eso siempre ocurre, entonces yo espero, o este teorema dice que eh, incluso en el límite se va a tener el mismo orden, ¿ya? El teorema dice que necesitamos tres sucesiones, ¿ya? Un pan, otro pan y el jamón, ¿sí? Supongo que a partir de cierto n, este sándwich se arma bien y a partir de ese cierto n en adelante el sándwich no se reordena. Es decir, siempre tiene un pan abajo, un pan arriba y al medio el jamón. Entonces, si las sucesiones de los extremos, la menor y la mayor, convergen al mismo límite L, entonces a la parte del medio, a la sucesión que siempre está en medio, no le queda otra opción que converger al mismo límite, ¿sí? Entonces garantiza este teorema que la sucesión jamón converge al mismo L, ¿ya? Por eso se llama teorema del sándwich, porque hay una que va por arriba, no, esta va, por arriba está la I sub n, por abajo la X sub n, y al medio la Z sub n. Entonces, si esta I converge a L, y esta X converge a L, y la Z siempre está en medio, entonces no queda otra opción de que la Z también se acerque a L. ¿Se entiende? Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿No se le llama también teorema de compresión? No sé, nunca lo había escuchado así. Lo había escuchado como teorema de acotamiento, ¿ya? Pero de Ah, compresión no lo había escuchado. Probablemente, ¿no? Pero la idea es esa, ¿ya? Puede que tenga otros nombres, pero fíjese en qué es lo que está diciendo este teorema. Está diciendo, tiene tres sucesiones con cierto orden a partir de cierto número en adelante. Usted sabe que lo que nos importa aquí en el límite son los últimos, es la cola infinita de las sucesiones. Entonces, si en esa cola infinita de las sucesiones eh, se tiene cierto orden siempre, con los extremos convergiendo, entonces no queda otra opción que la del centro también converja. Hay una aplicación, mire, un applet. Vamos a ver aquí. Tenemos X sub n, Z sub n y I sub n, ¿ya? Vamos a mostrar el I, el X y el Z, ¿ya? El Z va a hacer la sucesión entre medio, mire. El Z es ese. ¿Lo ve? Está entre medio. ¿Entre medio de quién? Del X y del Y. Entonces, este es el comportamiento que se da. El X y el Y siempre están por arriba y por abajo de una sucesión que está entre medio, el jamón del sándwich, ¿ya? Entonces, cuando la X y la Y empiezan a converger al mismo número y la Z se mantiene siempre en medio, ¿ya? La Z no se va a arrancar, ¿ya? No se va a arrancar porque siempre va a mantener este orden, ¿ya? Si el X converge a lo mismo que converge el Y, la Z queda aprisionada entre ellos dos. Y como los dos extremos es el mismo, no le queda otra opción que tener el mismo límite. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Ya. ¿Alguna duda hasta ahí? Veamos cómo se aplica esto. Seno de n partido por n, un límite muy especial, ¿ya?
Fíjese que aquí el n tiende a infinito y en todas las sucesiones va a pasar de que el n tiende a infinito. Después cuando cambiemos a límites de funciones, eso va a cambiar. Pero aquí, en el caso de las sucesiones, el n siempre tiende a infinito. Cuando nosotros analizamos seno de n partido por n, lo analizamos desde la perspectiva del cero aniquila. ¿Cierto? Y dijimos, 1 partido por n es una sucesión que tiende a cero. El seno de n es una sucesión acotada. Cuando tengo esta combinación de una sucesión convergente a cero con una sucesión acotada, el teorema de cero aniquila me dice la sucesión converge a cero, el producto converge a cero. O sea, hablo del cálculo del límite. ¿Ya? En el teorema del acotamiento, yo debo saber que la sucesión está entre otras dos sucesiones siempre, o a partir de un cierto n en adelante. ¿Ya? Aquí sabemos que como el seno está acotado entre 1 y menos 1, ¿sí? Basta con que dividamos por n a ambos lados, ¿sí? Y obtengo una sucesión x sub n y una sucesión y sub n, de modo que ellas dos son convergentes a cero, ¿ya? Una por los positivos y la otra por los negativos. ¿Ya? Entonces, si aquí en esta línea pensamos en el límite cuando n tiende a infinito, la sucesión x sub n converge a cero, la sucesión y sub n converge a cero, entonces el seno de n sobre n en el límite queda atrapado entre 0 y 0. ¿Te fijas? Entonces, no le queda otra opción que ser necesariamente igual a 0. ¿Ya? Aquí tiene otra forma de analizar la convergencia o límite de la sucesión seno de n partido por n. No sé si queda claro o si tiene alguna duda en este ejemplo. Profe, ¿Sí? eso se podría hacer para, o sea, eso que hizo así como primero tomar la función acotada y luego agregarle algebraicamente como la que se conoce que el límite es cero, se Ujú. puede hacer con todas las que cumplen el cero aniquila, ¿verdad? Sí, 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 se puede. Ahora, cuando quiero usar el teorema del acotamiento, lo que debo hacer es encontrar o poner ahí como cotas dos sucesiones que converjan al mismo número y que se cumpla esta relación, x sub n menor o igual que z sub n, que es la sucesión que estoy analizando, y esto a su vez menor o igual que y sub n. O sea, cuando quiero aplicar el teorema del acotamiento, elegir estas y x es el trabajo, ¿ya? Es lo que hay lo que va a demorar más tiempo, Ya, sí, ¿ya? igual lo digo porque esa, o sea, para encontrar ese x sub n e y sub n, se puede empezar con las cotas de la función acotada, ¿no? Sí, Que es sí, como lo hizo ahora. sí, claro. Claro, hay que tratar de formar esta expresión sabiendo algo de lo que usted quiere analizar, Ya, súper. ¿ya? No sé si hay alguna Gracias. otra duda, otra pregunta sobre esto. Cualquier pregunta, lo que necesite. Ya. Seguimos. Calculemos el límite de esta sucesión. Este es el término enésimo, fíjese. Es una suma, esto lo podríamos escribir así, ¿eh? Si queremos complicarle la existencia, podríamos escribirlo así, como i igual a 1 hasta n de quién? De n más i sobre n cuadrado más i. ¿Ya? Es decir, este es el término enésimo de la sucesión, calcule el límite de eso. O sea, fíjese, ¿cómo se vería usted si le pusiéramos este problema?
Así. Calcule ese límite. Se vería extraño, hay un límite con sumatoria, con su índice, hay dos variables. Sería muy, muy raro, ¿ya? No estamos acostumbrados a ese tipo de problemas. Pero, si lo miramos con detención, estamos calculando el límite de esta suma, ¿sí? Esa suma. Entonces, de repente hay problemas que se ven escritos, más o menos complicados, pero cuando lo empezamos a analizar, empiezan a ser más simples, más sencillos, ¿ya? ¿Qué nos dice este problema? Bueno, los términos de la asociación, fíjese que tienen unos denominadores especiales, n cuadrado más 1, n cuadrado más 2, n cuadrado más n. Los denominadores se van agrandando, los numeradores también, n más 1, n más 2, n más n, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Buscar cuáles son estas sucesiones x sub n e y sub n, de modo que el a sub n siempre esté entre medio de ellos dos. La idea es que x sub n e y sub n converjan al mismo límite, ¿ya? Entonces tenemos que formar unos términos o ver cuáles son las cotas del a sub n, ¿ya? Ya, aquí tengo el a sub n, no se escribe todo completo, sino que lo acotamos inferiormente, agrandando el, el denominador en todas las fracciones que se están sumando, ¿cierto? Si agrando el denominador, la fracción completa se achica. Entonces, el denominador más grande que hay aquí es el n cuadrado más n, ¿sí? Este es el más grande, ¿sí? Lo que hace que toda esta fracción sea la más chica, ¿cierto? Entonces, si reemplazo cada uno de estos términos por esta fracción, voy a tener un número que es más chico que a sub n, ¿sí? O si reemplazo los denominadores, todos los denominadores, ¿cierto? Por este que es el más grande, voy a tener también un número o una expresión que es más chica que la sub n. Entonces, como cota inferior, se mantiene el denominador más grande, ¿cierto? Y hace esta fracción más chica que la primera. La segunda es más chica que la segunda de acá. ¿Por qué? Porque he agrandado el denominador en cada una de ellas. ¿Se entiende esa parte? No, profesor, Sí, no entiendo nada. Ya, Profe, ¿podría volver a repetirlo? Es que no alcancé a escuchar. ya, perfecto. Bárbara, mira. Aquí tienes distintas fracciones, ¿cierto? ¿Sí? En el a sub n son distintas fracciones que se están sumando. ¿Sí? Los denominadores van creciendo, ¿sí? Mientras más grande sea el denominador, más chica es la fracción, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago que cada una de estas fracciones tenga una versión más chica que ella misma? Bueno, cambiándole el denominador a la fracción, ¿ya? Entonces, a esta fracción le cambio el denominador por n cuadrado más n, que es el más grande que aparece aquí, ¿sí? A esa fracción le cambio el denominador por n cuadrado más n, ¿sí? Como el 1 es más chico que n, tengo una fracción más chica. Aquí también tengo una fracción más chica, que es ese término, es ese término. ¿Sí? Sí, profe. No, más o menos. No, sí, es que ya, ¿Ya cachó? sí. Ya. Aquí, en todo esto entonces, cada denominador se agranda. ¿Sí?
Entonces formo fracciones más chicas y por lo tanto una suma más chica. Este es mi término x sub n. En el otro lado, en el lado derecho, ¿qué pasa con los denominadores? Son más pequeños. Son más pequeños. Y si el denominador de una fracción es más pequeño, la fracción se agranda. ¿Cierto? Entonces, ya, la primera es igual que la primera, pero la segunda es más grande que esa. ¿Por qué? Porque el denominador es más chico. Y así con cada una de ellas. ¿Ya? Entonces tengo aquí una sucesión y sub n que es más grande que a sub n. ¿Cierto? Sí, profe. Aquí cada denominador se disminuye. Se disminuye. Entonces formo la sucesión x sub n, que es menor que a sub n, y la sucesión y sub n, que es mayor que a sub n. Entonces ahora me interesa saber cuál es el límite de y el límite de x. ¿Ya? Si estas dos convergen al mismo valor, entonces a sub n no le queda otra opción que converger al mismo valor que converge x e y. ¿Ya? Y basta con que hagamos la suma. Como tengo denominadores iguales, ¿cierto? Me queda esta suma, n más 1, n más 2, n más 3, n más n. Y en el otro lado lo mismo, n más 1, n más 2, n más 3, n más n, pero con denominadores diferentes. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. ¿De dónde sale este n cuadrado? Es la suma de n términos que son n. Exactamente. Fíjese, les voy a sumar n, etcétera, más n. Sumo n veces n. Y ahí me da el n al cuadrado. Y lo que queda en el otro paréntesis es 1, más 2, más 3, etcétera, hasta el más n. Quedó esto de aquí, esta suma. ¿Sí? En los dos lados de la desigualdad queda lo mismo. N cuadrado más la suma de 1 hasta n. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora, quiero intentar calcular el límite de estas dos cosas. ¿Ya? Ya estudiamos el límite de expresiones así. N al cuadrado más, etcétera, sobre n al cuadrado más cualquier cosa. Y lo que resultaba finalmente era el cociente entre estos dos términos. ¿Sí? Cuando eran expresiones polinómicas. ¿Se acuerda? Lo hizo en el taller, ¿no? Lo hicimos en clase. ¿Sí? ¿No? Más o menos. Sí, no me acuerdo muy bien. No se acuerda muy bien, ya. Ya, vamos a intentar recordarlo. Ya. Vamos a ver, ¿qué es lo que sigue en este cálculo? Tendríamos que poder calcular ese como límite y eso como límite y entender de que me da el mismo límite L. ¿Ya? La suma de 1 hasta n es n cuadrado, o sea, n por n más 1, partido por 2. Eso lo vio en álgebra, ¿no? La suma de los primeros n naturales y demostró esta fórmula por inducción. ¿Sí? Sabemos que esta suma es n por n más 1 partido por 2. ¿Ya? Esta suma de 1 hasta n aparecía aquí y aparecía acá. ¿Sí? Entonces ahora simplemente hacemos el cálculo, la reducción de términos semejantes y nos queda una expresión como la que yo le dije que teníamos que recordar. Un límite de esa forma.
división de dos polinomios, ¿ya? Cuando quiero calcular el límite de esas dos, o sea, de esa división de polinomios, tengo una técnica que es multiplicar arriba y abajo por 1 partido por la variable elevada al mayor de los exponentes que aparece. En este caso, exponente 2. ¿Sí? Cuando hago eso, sobreviven solamente los términos que aparecen aquí como líderes del polinomio. ¿Recuerda eso? Si no, hacemos el cálculo inmediatamente. No, profe, ya me acuerdo. ¿De acuerdo? ¿Hay alguien que no lo recuerde? Ya, perfecto. Entonces, cuando hago este truco algebraico para el cálculo del límite, ¿sí? Sobrevive el 3 medios aquí como límite, valor del límite, y el 3 medios acá también como valor del límite. Y en medio me sigue quedando el límite de a sub n. Entonces, si tengo tres números, así, 3 medios menor o igual que algo y menor o igual que 3 medios, entonces ese algo no tiene otra opción que ser 3 medios. Por lo tanto, el límite de a sub n es 3 medios. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. Profe, una duda. ¿Sí? Bueno, hasta cierto punto tenía la desigualdad como estricta y después cuando le aplicó el límite pasó a ser menor o igual. ¿Eso por qué es? O sea, ¿es porque en el límite, bueno, Pues son iguales. es donde converge? Claro, podrían ser iguales. ¿Sí? Em, O sea, esto implica con menor o igual. ¿Sí? ya, Que sea menor también es menor o igual. claro. ¿Cierto? Ah, a ver, sí, sí. Ya, Gracias. ya, perfecto. ¿Profesor? Ah, ¿sí? Y en el caso que no fuese menor o igual o mayor o igual, no se cumpliría esta propiedad, porque estamos buscando un acotamiento que sea igual, tanto No, porque, acotado por... claro, tendríamos esto, Ah, sí, eso no tiene sentido. sí, sí. ¿Sí? Entonces, bueno, en el caso de que, por ejemplo, justamente el acotamiento superior nos diese distinto, no hubiéramos encontrado el límite. Por ejemplo, si aquí en lugar de 3 medios nos da 5 medios, Dos. ya, o Ah, 2, bueno, ya, sí. no, pues, no nos sirve. No nos Entonces sirve sería porque divergente. no Ah, nos ya. sirve los ejemplos que estamos dando, porque la hipótesis del teorema es que X e Y convergen al mismo límite. No es que converjan a cosas diferentes, tienen que converger al mismo. ¿Ya? No nos sirve el Ah, ya. caso de acotamiento que estamos usando, en el caso que tú propones. Ah, cierto, sí, por definición, ya, ya, sí. ¿Ya? Mala mía. Ya, perfecto. Tienen que converger al mismo límite. Si no convergen al mismo límite, no significa que la del medio no converja. Significa que te equivocaste en alguna de las dos cotas. Ajá. O que Sí, no tomaste la adecuada nomás. ¿Ya? sí, Pero no di se... un ejemplo muy extremista y me salí de la definición. Sí, No, pero entendí, profe. sí, pero está bien llegar a esos extremos. Hay que ir probando cada vez los límites, los alcances de los teoremas. Está muy bien el ejercicio. ¿Ya? Gracias, Eh, profe. perfecto. Teorema. Ahora sí, vamos a hablar de convergencia. ¿Ya? El teorema anterior también hablaba de convergencia. Lo aplicamos en un ejercicio de cálculo del límite, pero fíjese que en esta línea lo que decimos es converge. ¿Y converge por qué? Porque puedo calcular el límite. ¿Ya? Pero hay veces que puedo decir que converge sin necesidad de calcular el límite. Acá tenemos un teorema. Dice, si una sucesión es convergente, entonces es acotada. Es una implicancia. ¿Ya? Es convergente, bueno, la definición de convergente es que tiene un límite. ¿Ya? Si tiene límite, entonces ella no se puede ir al infinito. Que sea acotada significa que x sub n
es menor o menor o igual que un cierto valor k para todos los n. ¿Ya? Es decir, esta sucesión no se arranca, no se va al infinito, ¿ya? O al menos infinito. Entonces, el hecho de garantizar la convergencia nos garantiza de que es acotada la sucesión. ¿Ya? Entonces, Profe, disculpe. ¿sí? Es que cuando decimos que una sucesión es convergente, decimos que eso es al infinito, ¿verdad? No, eso es Entonces, divergente. o sea, no, que cuando x tiende a infinito, o el n en este caso. Ujú. Sí, sí. Entonces, ¿por qué o sea, ¿por qué se puede afirmar que también es acotada inferior? Ah, es porque estamos en los naturales, ¿verdad? Claro, creo que Ah, ya. tú mismo preguntaste eso el otro día, ¿no? Eh, ¿O no? Fui yo. Ya, pero sí, claro, tenemos el dominio, fíjese, el dominio con los naturales, que tenemos un primer elemento, porque alguien dijo por ahí, porque no consideramos los menos infinitos, o sea, los naturales negativos, los enteros negativos, tenemos un primer elemento en este dominio, ¿ya? Tenemos el 1, luego el 2, luego el 3, el 4, etc. Entonces, que x sub n sea acotada, ¿sí? Significa que todas las imágenes, y cuando el n tiende a infinito, no se pasan de cierto valor, ¿ya? Es decir, interesan a partir de cierto valor n en adelante lo que pase con ellos. ¿Por qué? Porque lo que pase en el 1, en el 2, en el 3, en el 4 o una cantidad finita de ellos es totalmente controlable, ¿ya? Porque sé cuánto me va a dar en 1, sé cuánto me va a dar en 2, sé cuánto me va a dar en el 3, en el 4, etc. ¿Sí? Pero de aquí para allá, en los infinitos que quedan, eso se analiza algebraicamente, ¿ya? sí, profe, entiendo. Es que me había confundido, por ejemplo, con un 1 sobre n, que hay Ya. cuando tiende a 0, pero no, pues, porque como es natural está bien. No, pues, y de hecho, por eso le digo, en el límite de sucesiones, la única opción que tenemos para que la variable tienda es el infinito. El n siempre tiende a infinito en las sucesiones, no tiende a otro lugar, Ya, ya. ¿ya? Luego vamos a explicar por qué, pero no hay otra O opción, sea, siempre el n en, tiende a infinito. en sucesiones, n siempre tiende a infinito. Solamente en sucesiones. Sí, sí. Después cuando pasemos a funciones, límite de funciones, que va a ser exactamente lo mismo, ¿ya? Pero ahí la variable va a tender a otro punto. Podría tender al 3, por ejemplo. Ya, profe, sí, se ¿Ya? entiende. Okay. Ya, entonces, ¿cómo puedo garantizar que una sucesión sea acotada? Bueno, si demuestro que ella es convergente, garantizo que es acotada. ¿Por qué? No tengo idea. ¿Qué pasa si es convergente? Si es convergente, significa que para todo epsilon positivo existe un índice natural a partir del cual el término de la sucesión está cercano al límite menor que epsilon. Esto está cercano a L, es decir, está cerca de un valor, ¿ya? No se arranca. Si no fuese, o sea, esto significa que el x sub n es menor o igual que L más epsilon y mayor o igual que L menos epsilon. Es decir, está acotado para todo n después de cierto valor. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Si converge es porque está acotado, claro, está dentro de la vecindad del límite y no se sale de ahí. Eso significa que está acotado. ¿Ya? ¿Cómo demuestro entonces que una sucesión es acotada? Podría establecer una cota, ¿ya? O analizarla por comparación. Ya, el coseno, primero, el coseno es un número entre 0 y 1, o sea, entre 1 y menos 1. Pero cuando está al cuadrado, es entre 0 y 1, ¿cierto? Entonces, esta expresión siempre es menor o igual que 1. ¿Se entiende? Entonces, mantengo la cota para el numerador y mantengo el denominador original. Entonces, comparo estas dos fracciones. ¿Sí? Luego, esta fracción
también es menor o igual que 1 partido por 2 elevado a n. ¿Por qué? Porque estoy achicando el denominador. Si achico el denominador, la fracción se agranda. Y 1/2 elevado a n es una sucesión convergente. ¿A dónde? A 0. ¿Cierto? Nuevamente, aquí puedo aplicar el teorema del sándwich. Tengo la sucesión constante igual a 0. Tengo la sucesión I sub n, que siempre estas dos están acotando la sucesión original. Entonces, esta sucesión converge a 0. Y si es convergente, entonces es acotada. ¿Se entiende? No, profesor, no se entiende nada, tiene que explicar de nuevo. Profesor, ¿Qué? ¿y qué pasa si luego del 1 sobre 2 elevado a n más 3 elevado a n decimos que es menor o igual a 1 sobre 3 elevado a n? También estaría bien, ¿cierto? También estaría bien. Sería haber encontrado otra cota superior, pero lo importante es que esa también converge a 0. ¿Ya? Lo importante es encontrar dos sucesiones, x sub n e y sub n, que converjan al mismo valor y que siempre se mantenga la relación x sub n menor o igual que la sucesión que estoy analizando, menor o igual que y sub n, donde esa y esa convergen a 0. O sea, convergen al mismo valor, L, digamos. ¿Ya? Y ahí, a la de al medio, al z sub n, no le va a quedar otra opción que converger a lo mismo. ¿Ya? Sí, el problema está en elegir S y S. ¿Ya? ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo elijo S y S, X y Y? Bueno, estudiando estudiando la sucesión que me dan. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profesor, ahora sí, lo entiendo todo. Qué gran profesor es usted, que explica súper bien. ¿Entendió, Eso no? mismo. Eso, ya. ¿Alguna pregunta? Por 3. Por 3. Ya. Seguimos. ¿Vale el recíproco? ¿Qué significa recíproco? ¿Se acuerda? ¿Qué significa nuestra amistad es recíproca? Ah, ¿qué significa esa frase? Que la amistad es inversa multiplicativa. Inversa multiplicativa. ¿Cómo se multiplica la amistad, Max? Em, Haciendo más no amigos. sé. No. Sí, Recíproco siempre y cuando significa... los dos amigos sean mayores que uno. Ah, claro, claro que sí. Oh, qué buena. Amigos con ventaja. Pero Diego, por Dios. ¿Qué digo? Ahora salió bueno. Ya, no, que sea recíproco significa que si el teorema estaba planteado en una dirección, en la otra dirección también se cumpliría. ¿Ya? Ese es el recíproco. P implica Q en la estructura que tenía el teorema, ¿cierto? Si era convergente, implica que sea acotada. Acotada. ¿Sí? El recíproco sería, si es acotada, ¿esto implica que sea convergente? ¿Ya? ¿Qué dice usted? No, Muy bien, Max. Ahora, lo importante es, ¿por qué no? Dylan dice en el chat, porque lo dicen ahí. dice menos 1 Porque elevado esta a fue la n. pregunta en la que me equivoqué en el Kahoot. Muy bien, Dylan, aprendiendo de los errores. ¿Ya? Los X sub errores te hacen n, más fuerte. los errores te hacen más fuerte. Imagínense cómo estoy yo, súper fuerte. El cepech. Menos 1 elevado a n es una sucesión acotada, si es acotada. ¿Es convergente? No, no es convergente. ¿Ya? ¿Se le ocurre algún otro ejemplo? El seno de n. Seno de n.
¿Así? Así mismo. Sí, también. Pues, seno de n es acotado entre 1 y -1 y no converge. Muy bien. Excelente. Excelentes ejemplos. Sucesión de Cauchy. Con esto terminamos casi. La sucesión de Cauchy tiene una importancia relevante dentro de matemáticas, dentro de lo que es sucesiones, dentro de lo que es funciones, dentro de lo que es medir, ¿ya? Aquí hay que hacer una aclaración, ¿ya? Vamos a dar la definición de lo que significa una sucesión de Cauchy y el teorema que viene después necesita una nota que hay que recalcar. Fíjese, ¿qué significa que una sucesión sea de Cauchy? Cauchy es un personaje, ¿eh? Uno de los matemáticos importantes de la historia de la matemática. Una sucesión es de Cauchy si y solo si se cumple esta expresión. ¿Qué dice esto? Bueno, vamos a leerlo literal, ¿ya? Y después lo vamos a traducir. Dice, para todo epsilon existe un n, para todo m y n natural, si m y n son más grandes que n, entonces x sub n menos x sub m es menor a epsilon. Ya, perfecto, lo leímos literal, ¿ya? Pero eso es como decir así. Es como decir esto. ¿Sí? Los que saben un poquito de inglés van a saber que esto significa el o la, esto significa rojo y esto significa casa, ¿cierto? Entonces, cuando yo quiero traducir esta frase al español, yo puedo decir el rojo casa y estoy traduciéndola, literal, símbolo a símbolo, palabra a palabra, pero no le estoy dando un sentido ni una interpretación, ¿ya? Cuando yo traduzco esta frase al español, pasa lo mismo. Para todo epsilon existe un n, n y m mayor, para todo m y n en n, m y n mayores que n, x sub n menos x sub m menor a epsilon. Ahí lo que dije fue el rojo casa. Traduje palabra a palabra sin sentido. Ahora, pregunto para usted, ¿qué nos dice esta definición? Una pregunta en nuestro ejemplo es, ¿qué dice aquí en español? ¿O cómo decimos esa frase en inglés? Del inglés en el español. Podría ser que si se toman dos números naturales, cualquiera es mayor que un cierto número natural en esa sucesión, Ujú. van a estar tan cerca como queramos, o algo así. Ya, O sea, pero sus valores en las sucesiones, pero tan cerca como queramos uno de otro o del límite. uno de otro. Uno del otro. A esta definición, muy bien Max, muy bien, muy buena la interpretación. No habla del límite, ¿sí? Aquí no estamos hablando de si la sucesión tiene o no tiene un límite, ¿ya? Estamos hablando de que los términos de la sucesión, a partir de cierto n grande, están tan cerca como queramos uno del otro, ¿sí? Y dice, para cualquier m y n, o sea, por muy grande que sea el n y muchísimo, muchísimo, muchísimo más grande el m, o sea, recorremos distancias así gigantescas entre n y m, no importa, estos dos términos siguen tan cerca como quiera. ¿Ve con su mente esta definición? Solo me haría sentido si es que fueran iguales. X sub n y X sub m. Como que fuera Pero, constante a partir de cierto punto. No, pues esa es la idea. Es que no son constantes, no son los mismos, sino que son muy parecidos. profesor, ¿Sí? este caso se ve, por ejemplo, en 1 sobre n. Ah, por ejemplo, 1 sobre n y 1 sobre m, ¿sí?
estos dos valores, cada uno de ellos se acerca mucho a cero. Tenemos aquí el cero, y para n y m muy grandes, ¿ya? Voy a tener por aquí el 1 sobre n y por aquí el 1 sobre m, ¿sí? Y entre ellos dos están cada uno cercano al cero, pero lo que no me o sea, el cero aquí no importa. Lo que importa es que entre ellos dos, esta distancia sea chiquitita, ¿sí? Si yo agrando el m y agrando el n, o agrando cualquiera de los dos, la distancia entre ellos dos va a seguir siendo chica. ¿Sí? ¿Cuánto es chico? Tan chico como quiera. ¿Se entiende? Ya caché, profe, es que me había confundido porque hicimos para todo n y m en los naturales, pero después me acordé que podemos aumentar el n mayúscula cuanto queramos, y ahí Claro, podemos lograrlo. claro, claro, se puede aumentar. Estos corren libremente, el m y n corren libremente, ¿ya? Pero corren libremente después del n, ¿ya? Si este n es muy grande, m y n chicos son también muy grandes, ¿sí? Y eso significa que estos son los términos como en la cola de la sucesión, y en la cola de la sucesión están muy cercanos, ¿sí? ¿Se entiende? Más o menos. Yo sí Por entiendo, mi parte, profesor. sí. Ya, Tengo una duda. ¿sí? Entonces, una sucesión es de Cauchy, Cauchy, Cochi, cochi. Cauchy. Si es que existe, bueno, se cumple con lo que nos están diciendo, Ujú. pero aún no se responde a la pregunta si es que tiene relación con la convergencia o ya la No, respondió. no, aún no se responde. Ah, eso iba a preguntar. Ya. Ok. Aún no Sí, se justo le iba a responde. preguntar sobre eso, pero mejor no adelantarme. ¿Qué cree usted? Aquí es parte también de lo que cree y de esta idea que usted ha podido recolectar de la definición. A Si mí es, me tinta que toda sucesión de Cauchy es convergente, A mí también. o toda sucesión convergente es de Cauchy. sería equivalencia, Eh, Cauchy y convergencia. em, sí, Yo Ya. apoyo lo que me dice tinta. Max, porque si es que la diferencia es menor a un épsilon, quiere decir que cada vez ambas por separado se están acercando a donde convergen. Entonces, si la diferencia es muy, 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 muy chiquitita, es porque Es sí porque convergen. están una cerca de la otra, cerca de... Una cerca a la otra. Sí, po. Pero ¿Sí? yo creo que es que la Cauchy es convergente, pero no la convergente es Cauchy. ¿Y por qué cree eso? Ah, no, sí se cumple. No es que Em, estaba viendo una convergente constante, No, convergente pero constante, esta diferencia siempre es cero. no, sí, por eso. Entonces miré y dije, no, sí se cumple. No, entonces sí diría que es equivalente. profe, estaba pensando que una forma de verlo es que tomemos como, a ver, ese mismo épsilon a partir del n mayúscula como la máxima diferencia posible entre el x sub n y el x sub m. Entonces, entonces como la diferencia entre el n mayúscula y el épsilon podría ser el límite. Sé que me enredé, pero no sé si se entendió. Ya. Puedes dibujar, ¿eh? Está ahí puesto para que Es puedas que estoy dibujar. de celo, va a quedar todo chueco. Verdad, verdad. Eh, a ver, yo me lo imagino así. Yo me lo imagino así. Si sé que esta distancia entre los términos es cada vez más cercana, voy a pensar en una sucesión creciente, ¿ya? Entonces tengo aquí el x1, aquí el x2, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la distancia entre estos no es tan chica como yo quiera, ¿sí? Pero a partir de cierto n, la distancia empieza a achicarse tanto como se quiera. Entonces, voy a tener aquí un término x sub n y aquí un término x sub m, ¿sí? Si yo achico la distancia,
o sea, si es chico el epsilon, voy a tener que considerar el x sub m y el x sub n así, más chiquitito, más cercano, ¿sí? Si lo cambio nuevamente a uno más pequeño, ya, voy a hacer un zoom aquí, ya, voy a tener aquí el x sub m y acá el x sub n, ¿sí? Entonces, si achico el epsilon, voy a tener que considerar el x sub m acá, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esta distancia va a ser más cercana, ¿ya? O si no, voy a tener que considerar otro término así, de modo que esos términos son cercanos, más chicos que epsilon. Entonces, cada vez se van a ir acercando entre ellos, ¿sí? Y se van a ir acercando a algo Ahí, eventualmente, ¿no? con el dibujo que hizo, se puede ver como quizás una vecindad de radio epsilon. Claro, claro. Claro, hago una vecindad de radio epsilon y todos los términos, para todo m y n, están dentro de esa vecindad. ¿Sí? Qué loco. Sí, pues, es loco. El asunto es que esto se formaliza en un teorema. Toda asociación de Cauchy es convergente y si es convergente es de Cauchy. O sea, la equivalencia que dijo Max es cierta, pero es cierta si lo consideramos en R, ¿ya? Si consideramos otro conjunto que no sea R, esto no se cumple. O sea, ser convergente y ser de Cauchy son sinónimos para las sucesiones solo en los reales. ¿Por qué? Porque los reales, uy, aquí flipando en colores, los reales son un cuerpo ordenado y completo. Y esta es la idea que hace que estos dos conceptos sean lo mismo, que sea completo. Si no fuese completo, no sería una equivalencia, sería solo una implicancia. ¿Ya? Y la implicancia sería, si es convergente, es de Cauchy. ¿Ya? Que sea de Cauchy no significa necesariamente que sea convergente. ¿Ya? En general, en cualquier otro espacio. ¿Ya? Piense que en lugar de trabajar en R, trabajamos en Q. Es decir, las sucesiones X sub n son subconjuntos de Q. Todos los elementos de Q son números racionales, piénselo así. Entonces generamos una sucesión x sub 1 igual a 1, x sub 2 igual a 1,4, x sub 3 igual a 1,41, x sub 4 igual a 1,4142, y así. De modo que x sub n se acerque a raíz de 2, ¿cierto? ¿Se acuerda que partimos nuestras clases de sucesiones con este ejemplo? Con una sucesión de números racionales, todos estos están en Q, pero el límite no está en Q. ¿Sí? Confírmeme, por favor. ¿Cómo dice el capitán de Bob Esponja? ¿No los escucho? Exactamente. No sé. Ah, eso. No se escucha. Eh, profe, ¿podría repetir lo último y cuando especificó que la red 2 no es racional? Eh, raíz de 2 no es racional. Eso. Muchas gracias. Ya, ya. Supongo que ahí quedó claro. No, No, pero po, es que me perdí un poco entre que ya, son dos especificó temas. que cada uno de los términos de la asociación es racional, pero el Sí, límite no es racional. ¿Y qué sí, relación po. tiene como con lo que estaba diciendo? Ah, eso es lo que quiero explicar ahora, pero quiero que entiendan que Ah, ya. todos los términos de la asociación son racionales. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad finita de números decimales. Por eso son racionales.
¿sí? Aunque lleguemos hasta el X 100.000, bueno, va a tener un 1 con 100.000 cifras decimales, pero igual son finitas. ¿Ya? La cosa es que el límite de la sucesión es raíz de 2. ¿Está claro eso? Sí, Ya. Ahora, por otra parte, sabemos que raíz de 2 no es un número racional. No se puede escribir de la forma P partido por Q. No se puede, con P y Q enteros. ¿Está claro eso? sí, Ya. Ahora vamos a hacer un dibujito. Fíjese. Aquí está el 1, que es x1. Aquí está el x2, que es 1,4. Aquí está el x3. Aquí está el x4. Aquí está el x5, x6, x7, x8, x9, x10, 11, 12. Y se están acercando uno con el otro. ¿Cierto? ¿Se ve eso? sí, Ya. Aquí se cumple Cauchy. Es decir, x sub n está cerca de x sub m tanto como yo quiera. ¿Sí? sí, Eso significa que es de Cauchy. Pero el límite de x sub n, cuando n tiende a infinito, afírmese, no existe. ¿Por qué digo que no existe? ¿Lo podría repetir, profesor? Ya. ¿No? Yo le estoy diciendo dos cosas que parecen ser contradictorias en este momento. Le estoy diciendo, la sucesión converge a raíz de 2. Su límite es raíz de 2. Pero y acá le estoy diciendo que su límite no existe. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que el raíz de 2 no es un número racional. Y yo le dije, consideremos ahora trabajar solo en Q. Si trabajo solo en Q, eso está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Todos los términos de la sucesión también, perfecto, estoy feliz. Estos también, todo esto, perfecto, perfecto, perfecto. ¿Se cumple esto? Sí, está bien. ¿Eso significa que converge? Significa que tiene un límite, raíz de 2, pero ese límite no está en el conjunto que estoy trabajando. Entonces no puedo calcular el límite si es que ese límite no es un número de mi ambiente numérico. Por eso digo que su límite no existe. ¿Se entiende? Ah, Es como si dijera que el límite de n, cuando n tiende a infinito, no existe. ¿Cierto? ¿Por qué este límite de aquí arriba no existe? Porque aquí entre paréntesis que dijo el decimos, otro día que sí, eso infinito no era mismo. un número, era es otra cosa. O sea, que era un número, pero infinito. no era real. Claro, Eso. ese límite sí existe, es infinito, pero lo que no existe o sea, lo que pasa es que no existe en el conjunto en donde estamos trabajando. ¿Se entiende? Fue una Límite, pregunta. ¿ese límite existe? Sí, pero no en los reales. ¿Ya? Entonces, para nosotros, como solo vemos el mundo de los números reales, para nosotros no existe. Acá, al tiro Max, aquí en esta sucesión, el límite de eso sí existe, claro, es raíz de 2. Pero si nos limitamos a a los racionales, no existe, porque no está dentro de nuestro conjunto. ¿Se entiende? Entonces, esta sucesión es de Cauchy, sí. ¿Es convergente en los racionales? No, no lo es, porque su límite no existe en ese conjunto. Entonces, que sea de Cauchy y que sea convergente son cosas equivalentes cuando estoy trabajando en un cuerpo completo. Y Q no es completo. ¿Ya? Max, Profesor, Sí, es que sobre eso le iba a preguntar que a diferencia de los racionales, ¿qué tienen los reales que lo hacen un cuerpo completo? el axioma del supremo. Eso lo hace completo. Ah,
¿Se acuerda que estudiamos el conjunto de axiomas, que vimos cuerpo, que vimos ordenado y vimos el axioma supremo que hacía la completitud? ¿Verdad? ¿Ya? Y, Sí. y, y el axioma del supremo, ¿por qué no estaría en Q? Pues justamente por esto, po, porque no todo conjunto acotado superiormente tiene supremo. Ah, ya, sí. ¿Sí? Súper. Q es una línea que parece línea, pero son puros hoyitos. Porque tengo aquí un elemento Q, un elemento Q, y aquí puedo poner muchos Q entre medio, pero siempre va a quedar espacio con números irracionales. Por ejemplo, en algún momento va a Comprendo. estar aquí el pi, que va a tener un hoyito ahí, la recta. ¿Cierto? Entonces no es como una línea continua, va a tener muchos hoyitos. Ok, gracias. Ya, eso termina nuestra clase de hoy día. Profesor, tengo una duda. Con su cabeza explotando, me imagino. Tengo Dígame. una duda. Con respecto a Cauchy, dice que sí, solo sí es convergente. Y el caso que nos mostró ahora, nos mostró una sucesión que está en Q y que es convergente, pero no tiene límite Claro. en Q. En Q, eso es. No tiene Entonces, límite si la en respuesta Q. fuera, esta sucesión en Q tiene límite, nosotros ponemos que No, no. Y se pregunta si es convergente, sí. no, tampoco. O sea, no es convergente, En o Q. sea, aunque sea convergente, no lo es en Q por no tener límite. No, primero tienes que decir dónde estás trabajando. Ya, estamos trabajando en Q. Ya, si estás trabajando en Q, la definición de convergente es que tiene un límite. Ajá. ¿Tiene límite en Q? Ah, bueno, este ejemplo no tiene. No, porque no es un cuerpo, no es completo. Ya. Entonces no tiene límite. Ajá. No es Ya, convergente. profesor, ¿Sí? entiendo. De hecho, esta sucesión sí es convergente, N, pero no en R, no converge en R, No, no en R. converge en el infinito. ¿Sí? Ya. ¿Ya? Sí, profe, entiendo. Gracias. Yo sé que esta idea, sí, nos deja ahí un poquito medio extraño, ¿cierto? Digna de un fin de semana dándole vuelta. Pero no, siempre le hemos dicho, nuestro curso es de los números reales, ¿cierto? Es los números reales. O sea, todo vale en el conjunto de números reales. Si nos arrancamos, ya decimos no hay solución. Por ejemplo, decir x al cuadrado igual a menos 1, ¿tiene solución? Sí, pero no en este curso. O sea, para nosotros no. ¿Ya? Hay otro lugar donde sí tiene. ¿Estamos? ¿Ahora viene Bien. Kahoot o no? ¿O era mentira? Ahora no viene Kahoot, ahora viene un buen fin de semana para ustedes y mejor para mí que descansen. Muy buena clase, profe. Ya, Me gustó. Estuvo bonita. espero que les haya Y nos gustado. dejó flipando en colores, profe. Flipando en colores, ¿cierto? Ya. Todo el fin de semana estudiaré cálculo. ¿Cómo? Todo el fin de semana estudiaré cálculo. Sí, no se angustie, parece una cosa hermosa. Nosotros seguimos en los reales, así que no se asuste. Las cosas siguen Aguante tal los como reales. Está bien, está bien. siguen reales tal Profe, como son. entonces, para corroborar algo que estaba conversando con el Max, si un límite es infinito, no está en R. No tiene límite en R. No tiene límite en R, esa es la frase más precisa. ¿Sí? No converge en R. No sé, no existe en Ya, R. sí, ¿Ya? está clarito. Ya. Ya, profe, Que que le estén muy vaya bien. bien. Un Chao, abrazo. chao. Chao, profe. Que estén Muchas bien. gracias. Que esté Chao, bien. profe, Profe, gracias. gracias. Que esté bien.